Pues en la presentación de hoy quería, en primer lugar, señalar la motivación un poco de la Comisión Europea para impulsar el cuarto paquete ferroviario y posteriormente entrar a un poco valorar 4 aspectos que desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la regulación económica son relevantes de este paquete. Cuando la Comisión Europea se lanza a reformar la regulación ferroviaria, ya llevaba, como ha dicho el ponente anterior, 3 paquetes ferroviarios y una directiva, la RECAS, que básicamente venía a recopilar todo lo que se había dicho anteriormente, y con mayor o menor fortuna en todos los países se había ido transponiendo ese marco europeo, como en el caso español, y la última ley, que es del 2015. Así las cosas, en 2011-2012 la Comisión Europea se lanza a analizar la situación del mercado y expone 3 aspectos principales que a su juicio suponen una barrera para el crecimiento del sector ferroviario. En primer lugar, cifra hasta en 11.000 normas nacionales las disposiciones en cada uno de los países miembros, elevados costes de homologación del material rodante, lo que evidentemente impide que los operadores europeos estén alcanzando las economías de escala que podrían alcanzar en un mercado del tamaño del mercado europeo. Además, sigue identificando, como se señalaba anteriormente, la existencia de conflictos entre las empresas entrantes y los administradores de infraestructuras por un trato discriminatorio en el acceso a la red ferroviaria, tanto en términos de asignación de capacidad como también de flujos financieros, y finalmente identifica una gestión ineficiente del servicio de transporte de viajeros, con encuestas a los usuarios finales que califican con una nota relativamente baja estos servicios, así como elevados costes tanto para los viajeros en los precios de los billetes como para las autoridades competentes en términos de las subvenciones que deben de abonar por los servicios sujetos a obligaciones de servicio público. En su conjunto, y de acuerdo con el diagnóstico que hizo la Comisión, todas estas barreras y problemas hacían que la cuota modal del sector ferroviario fuera del 6% y estable en el tiempo, lo que generaba la necesidad de reformar la regulación vigente. Así, en 2013 la Comisión Europea lanza su primera propuesta, en 2014 es el Parlamento Europeo el que toma ya su posición sobre el cuarto paquete y la propuesta de la Comisión Europea, en 2015 el Consejo, y como se decía anteriormente, las posiciones no eran las mismas, lo que llevó a utilizar todo el 2016 para una negociación entre las 3 partes sobre lo que ahora mismo se denomina el cuarto paquete ferroviario, que se estructura también, como se ha dicho, en dos paquetes, el pilar técnico y el de gobernanza. Bajo nuestro punto de vista, son 4 puntos los que suponen una oportunidad para el desarrollo del sector ferroviario, la implementación efectiva del cuarto paquete ferroviario. Como se decía anteriormente, es evidente que falta una mayor integración de los mercados europeos y como un ejemplo muy paradigmático es el accidente que supongo que conocerán en la ciudad alemana de Rastatt, que sucedió en agosto del año pasado. Rastatt es una ciudad alemana que se sitúa a lo largo del corredor de mercancías número 1 que une el puerto de Rotterdam con el norte de Italia. Es un corredor con un importante tráfico de alrededor de 200 trenes diarios y este accidente redujo de forma sensible la capacidad de este corredor. A la hora de buscar redes o recorridos alternativos, se encontraron tanto las empresas ferroviarias como los administradores de infraestructuras las importantes barreras que surgían a la hora de buscar estas rutas alternativas, tanto por la homologación del material rodante como por el tema de la habilitación de los maquinistas, el tema del lenguaje, lo que al final producía que fuera muy difícil buscar un recorrido alternativo, a pesar de que efectivamente había vías e infraestructuras que permitían soslayar una ciudad pequeña como era la ciudad de Rastatt. En ese sentido, desde la CMNC hemos participado en el debate sobre la necesidad de una mayor integración de estos aspectos. Hemos publicado un documento sobre la habilitación del personal involucrado con la seguridad, o hemos participado en las consultas públicas que ha realizado la Comisión Europea, tanto para la reforma de la directiva de los maquinistas como para la reforma del reglamento sobre los corredores de mercancías internacionales.
El segundo punto bastante relevante a nuestro juicio es el tema de la independencia de la gestión de las infraestructuras. Como también se ha dicho anteriormente, hay un grupo de funciones que ya el primer paquete ferroviario señalaba como funciones indispensables que debían de realizarse por una entidad independiente a la prestación de los servicios ferroviarios. El cuarto paquete la amplía a todos los temas de gestión de tráfico y de operaciones de mantenimiento. También, como se ha dicho anteriormente, se imponen restricciones al flujo económico entre el operador ferroviario y la administración de las infraestructuras, así como el conflicto de intereses, se aborda el conflicto de intereses de sus gestores. En este sentido, hace recientemente poco la CMNC publicó el informe sobre las consultas a los representantes de los usuarios del sector ferroviario, y hay que decir que el actual modelo en España de una separación estructural entre el operador de los servicios y de la administración de las infraestructuras está como resultado dando una elevada satisfacción por parte de los usuarios en toda su relación con el gestor de las infraestructuras, con Adif, en la petición de asignación de capacidad y demás. El otro aspecto que es muy relevante, lógicamente, es la apertura de los servicios comerciales. Como se decía anteriormente, ya se fija un plazo en las directivas aprobadas en diciembre del 2016, que es el horario de servicio que empieza en diciembre del 2020, con dos excepciones previstas ya y tasadas, que es cuando en el país hay un contrato de una obligación de servicio público sin una compensación por parte del Estado miembro, o bien cuando se hayan asignado títulos habilitantes en un procedimiento competitivo, que en este caso, en estos dos casos, el Estado miembro puede decidir retrasar la apertura de la liberalización hasta el 2026. En el caso español sería de aplicación, por el motivo que se ha dicho antes, el proyecto que en la anterior legislatura hubo para la apertura del corredor de Levante, si bien por las noticias públicas parece que este aspecto se ha abandonado y, por tanto, en principio, la fecha relevante es el horario de servicio del 2020. A nuestro juicio, la apertura de los servicios comerciales es una oportunidad en el caso del mercado español. Allí donde se ha producido esa liberalización, en Italia, en Austria, en la República Checa, se observa un importante crecimiento del tráfico de pasajeros. En nuestro caso, de acuerdo con el quinto informe de la Comisión Europea sobre el sector ferroviario, España es uno de los países con un menor índice de utilización de la red ferroviaria, en particular de alta velocidad. Y, de hecho, en los últimos tiempos, y es el gráfico de la derecha, con datos del INE, estamos viendo que el modo aéreo vuelve a crecer por encima del modo ferroviario en España, con la consiguiente pérdida de cuota modal. A nuestro juicio, para que estas ventajas o estos beneficios que la liberalización podría llevar para los usuarios finales sea realidad, requerimos de dar certidumbres a los potenciales entrantes que estarían interesados en entrar en el mercado. A nuestro juicio, hay una parte importante que tiene que ver con la certidumbre sobre la evolución de la red, y en este sentido recientemente también hemos publicado nuestro informe sobre la declaración de la red de Adif, que es ese documento que el gestor de las infraestructuras publica anualmente para dar a conocer sus condiciones de acceso, y a nuestro juicio este documento debería de ser más transparente a la hora de indicar qué nuevas líneas se van a poner en servicio y en qué partes de la red se va a actuar en términos de mantenimiento y van a sufrir una restricción de capacidad, para que el potencial entrante sepa con antelación su ámbito de actuación. Y otro de los aspectos que a nuestro juicio es muy importante y con el que también estamos trabajando con Adif es para intentar dar un marco estable en relación con los canales ferroviarios. Los canales ferroviarios suponen un porcentaje muy elevado de los costes de los operadores ferroviarios de viajeros de alta velocidad, y a nuestro juicio debemos de trabajar para limitar la incertidumbre que eso puede generar sobre un potencial entrante. Además,
No solo las barreras a la entrada están en el acceso a la red ferroviaria, sino que hay otros múltiples aspectos. Al principio de la introducción a esta sección se hablaba de nuestra resolución sobre el acceso a los maquinistas. Efectivamente, hay otros muchos aspectos, además de la red, del acceso a la red, que son relevantes y que pueden suponer barreras a la entrada y que debemos de ofrecer certidumbres a los potenciales entrantes sobre su solución. Y finalmente, cómo se va a conjugar la apertura de los servicios comerciales con los servicios sujetos a obligaciones de servicio público. Y aquí el reglamento que la Comisión Europea tiene que aprobar antes de diciembre de este año pues va a poner ya de manifiesto las reglas de juego en las que nos vamos a mover. Y finalmente, el último aspecto sería la liberalización de los servicios sujetos a OSP. En este caso, la liberalización no se produce en el mercado, es decir, compitiendo en las mismas líneas, sino que se producirá por el mercado, es decir, una licitación competitiva ex ante, en la que los operadores pues, competirán por dar la mejor calidad o el menor precio. En este caso, el periodo transitorio, y de aquí de nuevo se observa un poco el resultado de esa negociación larga entre Comisión, Parlamento y Consejo. Finalmente, el plazo es mucho más dilatado que en los servicios comerciales. Se puede asignar directamente los servicios de obligaciones de servicio público hasta el 2023 y hasta esa fecha se pueden firmar contratos de hasta 10 años, con lo cual eventualmente, y si se agotaran todos los plazos hasta el 2033, no veríamos la primera licitación competitiva de estos servicios. Además, y esto también es parte de esa negociación entre los tres órganos a nivel de la Unión Europea, se prevén tres excepciones, dos que tienen que ver más con una regla de minimis, es decir, en aquellos casos por los que el tamaño de la OSP, ya sea en términos económicos o de actividad, pues se piensa que los costes derivados de hacer una licitación competitiva pues superarán los potenciales ahorros a las autoridades competentes, pero la que generó más controversia es esta última, que es cuando el prestador de la OSP ofrece una mejora de la OSP en términos de calidad, de servicio, etcétera, al mismo precio. En este caso también se permite la asignación directa siempre y cuando la autoridad competente pues motive su decisión en función de estas mejoras de la calidad y los potenciales licitadores pueden recurrir a un organismo independiente para que revise los motivos de esta decisión. Digo organismo independiente y no digo el regulador independiente porque efectivamente el reglamento no habla del regulador independiente y hay que ver en la transposición que finalmente haga el Estado español quién será este encargado de revisar esas decisiones. Y finalmente, y también esto es el resultado de la negociación, desde la posición inicial de la Comisión Europea que obligaba al acceso al material rodante cuando se licitara la OSP, después de la negociación ha quedado que simplemente la autoridad competente debe hacer un informe sobre la disponibilidad efectiva del material rodante a la hora de hacer la licitación. Como decía antes, este aspecto a nosotros nos parece de especial importancia porque, sobre todo en la red de alta velocidad, que es la que potencialmente albergará unas mayores posibilidades de competencia, hay, y lo hemos señalado en naranja, importantes tramos de la red de alta velocidad que están sujetos a obligaciones de servicio público. Y, de nuevo, para conseguir que la apertura sea viable, tenemos que ver cómo compatibilizamos los dos aspectos, la OSP y la apertura efectiva. En definitiva, ya para concluir, consideramos que tenemos que trabajar en esa integración de los mercados europeos. Ahora mismo las barreras a la entrada en los diferentes Estados miembros impiden que las empresas ferroviarias alcancen unas economías de escala que podrían trasladarse a los usuarios finales. El cuarto paquete, efectivamente, supone la apertura de los mercados de viajeros y tanto comerciales como sujetos a obligaciones de servicio público con los calendarios que he comentado anteriormente, y que en el caso español esta apertura podría suponer ventajas para los usuarios finales, si bien debemos de trabajar para reducir las incertidumbres que lógicamente afectan a potenciales entrantes, tanto en términos de evolución de la red como de cánones ferroviarios y cómo vamos a tratar
otros cuellos de botella que lógicamente, los operadores, y seguramente después los operadores de mercancías nos podrán explicar con más detalle, pues en el momento de la apertura pues deben de enfrentarse. Pues muchas gracias.